Saludos colegas, bienvenidos a un video más de Otocel. En esta ocasión colegas vamos a hacer un breve video, una breve explicación. Disculpen colegas, me entró una llamada. Ya, hay un soporte que le estaba dando a un colega, me pide que le ayude con una temperatura alta en un Samsung A22 4G. Pero lamentablemente no tengo ni Ayao. Aquí este sería el Ayao, todo lo que es la marca Samsung. Y negativo no tengo. No está el A22. Está hasta la A21. De ahí hasta la A3, A31, A30. Pero menos el A22. No tenemos nada. En el Ayao ni plano esquemático. En Hardware Solution tampoco. No hay nada. Esas serían todas las versiones. A12, A20, A20S, A21S. Pero menos el A22 4G, fallas de temperatura tiene el colega. El colega manifiesta que ya cambió su lógica y todo eso. Entonces, le voy a hacer este video para que el colega tenga ese conocimiento y que no es solo cambiar su lógica o ver que el termistor esté bueno, no. Hay que verificar, colegas, que el voltaje, cuando marca temperatura alta, es porque el voltaje de 1.8 está ausente, o sea, no está presente ese voltaje, por eso es lo que más marca la temperatura alta. Muchas veces en los videos, muchos videos yo he dicho, miren, este voltaje es AP, este 1.8 funciona para, se riega por toda la placa, va al termistor, va a ciertos lugares o a ciertos periféricos, alimenta ese 1.8 porque es 1.8 AP. Entonces eso hay que tener conocimiento, colegas, ese conocimiento básico. Ahora, ¿cómo identificamos el termistor si está en la sublógica o en la placa principal? Porque a veces traen en la sublógica, en la placa principal. Entonces eso tenemos que identificar, es muy simple. Acá yo tengo la sublógica de carga de un A22, con ese le estoy ayudando a dar soporte al colega y vamos a hacer ese seguimiento. El colega dice, pero ¿cómo verifico? O sea, es fácil. El equipo encendido tiene que llegar a ese voltaje. ¿A dónde? A la resistencia. De la resistencia pasa al termistor y a un condensador. Se cierra ese círculo de 1.8 y se llama divisor de tensión. Entonces vamos a hacer esa medición acá. Muy fácil identificar el termistor. Muy bien, colegas, ya estamos por acá en la sublógica física del A22, el A22 4G. En esta ocasión el termistor de divisor de tensión de temperatura alta sí está en la sublógica. El colega comenta que ya cambió la sublógica y no da solución, aún sigue conectando el cargador, temperatura alta, nunca va a cargar. ¿Cómo identificamos el termistor? A ver si está o no está en la sublógica, si no tenemos allá o si no tenemos un diagrama eléctrico. Si tenemos un diagrama eléctrico es muy fácil, en el conector FPC de la placa principal llegamos allá y ahí ya nos sale que número es lo que está conectado en ese conector y a dónde se conecta. Entonces ahí sabe estar TH VBAT, que de la batería. Entonces, como no tenemos nada, entonces aquí ahora tenemos que tratar de ya identificar los componentes. Y es muy fácil identificarlo. ¿Cómo? Vamos a aquí que se enfoque un poco más, colegas. Vamos a ver. Ahí. Aquí está. Los tres componentes que están aquí juntos, está la resistencia, el que le sigue el termistor y un condensador. El voltaje de 1.8 tiene que ingresar por aquí, por la resistencia. Pasa la resistencia, llega al termistor, pasa al condensador. El condensador está de un extremo a tierra, el termistor igual de un extremo a tierra y pasa acá este puntito de test buoy. Pero el voltaje siempre va a estar ingresando ¿por dónde? Por este sector de la resistencia. ¿Cómo identificamos el termistor? Siempre van a estar estos tres componentes unidos, o sea, cerca, juntos, siempre van a trabajar juntos para que haga su divisor de tensión. Resistencia, termistor y un condensador en la misma línea. Miren, aquí hay una bobina, el que está acá, esta es una bobina, y el termistor se parece, sí, podemos confundirnos, sí, porque cuando estamos empezando todos nos parecen los componentes, todos nos parecen iguales, pero quien nos puede ayudar a facilitar son las mediciones y ya sabemos cómo medirlo. O su físico, miren, si se dan cuenta que el termistor es como que hace una ondita, su punto de soldadura, es como que hace una onda
pero la bobina es recta. Entonces así podemos identificar, no, este de acá es un termistor. O también podemos hacer la medición en escala de... El termistor se le mide en escala de ohmios, tiene que dar un valor de 86, 87 ohmios. Entonces ese sería el termistor. Muy bien, colegas, seguimos por aquí. Ya, como les comentaba, colegas, es muy fácil identificar. Siempre van a estar esos tres componentes juntos y entonces así podemos verificar. Y ahora, ¿cómo verificamos si el termistor está bien? En escala de ohmios, colegas, es muy fácil. Podemos hacer esa medición. Vamos a ponerle por aquí. Multímetro por aquí. Apago. Escala de ohmios. Y verificamos directamente a los dos extremos del termistor y una vez identificado. Vamos a verificar por aquí. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver su valor. Ahí está, 84.8 ohmios. Es de 85 ohmios. Ese es el valor del termistor. Ahora vamos a ver la resistencia que está al lado. La resistencia es de 223 ohmios. Entonces así podemos hacer esa medición. Ahora, ¿cómo también podemos hacer esa medición? O si tenemos duda, no sabemos si es o no es un termistor. Muy fácil, colegas, con el cautín caliente. Recuerden, colegas, que hay dos tipos de termistores. Uno que se eleva el voltaje hacia abajo y otro que se eleva hacia arriba. Pero en el multímetro, en escala de ohmios, tenemos que ver, con tal que cambie su numeración, que suba o baja, significa que el termistor está bien. Vamos a ponerle calor. Le acercamos el cautín a una temperatura moderada, 350 puede ser. Lo acercamos nomás ahí un rato. Esperamos ahí que se caliente el termistor para que comience a bajar. Vamos a ver, colegas. O sea, es muy fácil sabiendo cómo trabaja, entonces poder identificar a ver qué está fallando. Ahí ya. Entonces tiene que ser suficiente. Y acá en escala de ohmios igual. Ponemos las puntas de extremo a extremo y verificamos. Su valor va a comenzar a... Mire, casi bajó a tierra. Una vez que ya llega a 0.0 y ya estaría casi tierra totalmente. Cuando él se calienta demasiado, el termistor pasa toda tierra y ahí es cuando sale la temperatura alta. En esta ocasión está bien. Y va subiendo, tiene que llegar a su valor normal. Significa que el termistor está bien. Casi siempre no es que el termistor esté mal cuando tengamos temperatura, es porque no está el voltaje de 1.8 presente. Miren, ahí está subiendo y va a subir a su valor normal y ahí va a quedar. Entonces significa que el termistor está haciendo bien su trabajo. Cuando él encuentra una temperatura, comienza a bajar y en la pantalla del equipo tendría que salir temperatura alta, o el teléfono se cerrará o el teléfono se apagará, se reiniciará hasta que se enfríe. Entonces así podemos identificar que un termistor está haciendo bien su trabajo. Ahora no tenemos diagrama, no tenemos plano esquemático. ¿Qué hacemos, colegas? Muy fácil. En escala de continuidad verificamos a qué PAG del conector FPC pertenece esa línea. Ya tenemos identificado obviamente aquí. Vamos por acá. Un poco ahí. Ya tenemos identificado que su entrada de 1.8 sería por esta resistencia a estos dos puntos de test void. ¿Qué hacemos? Ponemos ahí y buscamos en escala de continuidad a qué PAG al conector FPC está llegando en escala de continuidad. Verificamos. Tiene que pitar. Perfecto, está llegando acá al PAG. Vamos a ver a qué PAG, a qué van, a qué pata de soldadura, como ustedes lo interpreten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al 11, al PAG 11.
Aquí tengo un flex, la placa, si no dispongo, solo tengo repuestos, aquí tengo un flex. ¿Qué hago? Empatamos aquí el flex y verificamos que tenga continuidad de extremo a extremo. Ahora, ¿qué hacemos? Giramos el flex y verificamos a dónde está llegando. Hacemos casi lo mismo. Le ponemos al punto de test void donde llegaría el 1.8 y verificamos a dónde está llegando. Tienen que aquí pitar. Si es de este extremo, tienen que pitar en el 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí está. Aquí ya estamos identificados. Sabemos que esa continuidad está ok. Ahora, si sigue sin llegar ese 1.8, ¿qué hacemos? Verificamos en el conector GPC de la placa principal. Recuerden que ese voltaje de 1.8 va a estar presente cuando el equipo esté encendido. Ahí van a encontrar ese voltaje. Entonces así podemos hacer ese seguimiento a la antigua con el multímetro, apunte texteo en continuidad y verificamos a dónde está llegando, a dónde tiene continuidad. Y una vez que lleguemos aquí ya tenemos identificado, tenemos que identificar a dónde va a empatar este flex, a dónde empata el conector y la línea. El flex empataría de esta forma hacia abajo, entonces significa que voy a ver una placa para hacer un ejemplo. Cualquier placa por aquí, cualquier placa mala aquí. Un ejemplo. Sabemos que está teniendo continuidad a este extremo de esta parte, a la parte de abajo del flex. Al momento que empatamos, entonces sabemos que su conexión va a ser aquí. Contamos la 11, ya, entonces la 11, esta sería el que tiene que tener el voltaje de 1.8. ¿Qué hacemos? Verificamos a dónde tiene continuidad, siempre va a estar en una resistencia, o si no, de esa línea, de ese pack, hacemos un jumper, un puente, conectamos el flex, encendemos el equipo, y de ese jumper ¿qué hacemos? Medimos si ahí está presente el 1.8. Si es que ahí está presente, significa que tiene fuga, no está pasando todo el conector GPC, y por esa razón no está llegando acá al divisor de tensión. ¿A dónde? A la resistencia y al termistor. Entonces, por esa razón que tenemos temperatura alta cuando intentamos cargar un teléfono. Entonces, así de simple. Si no está aquí, entonces verificamos, porque ese va a tener continuidad esa línea de 1.8 a las resistencias. Entonces, verificamos dónde está una resistencia, verificamos si ahí está el 1.8, podemos hacer un jumper a la antigua. Hacemos un jumper, si encontramos el 1.8 y le traemos a este pack, a esta conexión, para que así se cierre ese círculo y ya nos salga la temperatura alta al momento de conectar el cargador. Muy fácil, muy simple, colegas, algo muy básico que hay que tener en cuenta de cómo funciona la temperatura alta cuando nos sale. Cuando nos sale temperatura alta, cuando el equipo está encendido, dice la aplicación se cerrará, el teléfono se reiniciará, y ya tenemos un problema del termistor de AP. Ese termistor siempre va a estar en el sector entre procesador y memoria, por eso es que el equipo ya deja de funcionar, ya sale la notificación en la pantalla cuando estamos utilizando. Ahí tenemos que identificar el termistor que siempre va a estar entre el procesador y memoria, con los mismos componentes: resistencia, termistor y el condensador, los tres componentes. Entonces así se cierra ese círculo de división de tensión, o a veces están directamente dentro del procesador, pero eso ya nos diría un diagrama eléctrico, pero podemos por lo menos nosotros una inspección visual y salir de dudas. No hago más el seguimiento porque esta no es la placa, solo tengo estos dos repuestos de la 22 5G, aunque aquí dice el flex es compatible con cuál, con el A32 también es compatible, hasta la sublógica, lo único que cambia es el sensor de huella para el conector de la huella, es compatible, yo ya he hecho eso. Muy bien, colegas, espero que les sirva. Recuerden que al adquirir el curso, que Dios mediante arrancaremos el otro año, estaremos hablando de todo esto, lo básico primero, y después seguiremos avanzando en lo que es los cursos. Bendiciones, colegas, no olviden dar me gusta y compartir si de algo les sirvió.